Muchas veces los misterios, las historias, las leyendas están muy cerca de nosotros, incluso en las grandes urbes. Hemos visto imágenes que han dado la vuelta al mundo de un dolor tremendo. Los muertos en auténticas pilas, provocando el miedo a la epidemia. Haití, país que ya está recibiendo la ayuda mundial, ha sido la última cara de la muerte que nos convulsiona, que de repente nos pone en el espejo de lo que es nuestra finitud, lo poco que somos ante el misterio de la guadaña. Curiosamente, ante las primeras epidemias, las primeras muertes masivas, nació la necesidad de hacer los coemeterion de los antiguos griegos. De ahí viene el término cementerio. Y esta noche os proponemos pasarla junto a nosotros en un cementerio, quizá en el más célebre que tenemos en Madrid. Pero muy pocas veces, creo que ninguna, los micrófonos de una emisora han pasado la noche o parte de ella entre sus tumbas, por sus callejas, con sus recuerdos, con sus historias, que también son cultura, y nos sobrecogen por esa distancia enorme que tenemos con la muerte. Esa muerte que, como ha ocurrido esta semana, y seguro que no por casualidad, nos ha sobrecogido con un latigazo. 5 millones de habitantes, de almas, de residentes, llamadlos como queráis, están y no están. Da la impresión, como con tantas otras cosas de esta sociedad, que ante las tapias del cementerio nos tapamos los ojos. Queremos ir como es evidente lo justo. Queremos pasar de largo, aunque en el fondo sabemos que nuestra historia puede terminar allí. Esta noche, algunos de nuestros compañeros están en esa ciudad de los muertos, que tiene cosas que enseñarnos. Son la 1:13, la unidad móvil de la cadena SER. Os pido toda la atención del mundo para esta noche de sensaciones. Creo que debo escuchar al compañero Javier Pérez Campos en un punto concreto que estoy seguro que la gente no conoce bien. No conoce su historia, su leyenda, su lado, a veces hay que decirlo, tétrico. Javier Pérez Campos, buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker. ¿Dónde te encuentras? Pues estoy ahora mismo muy cerca de la entrada del cementerio de la Almudena, un lugar impresionante. Hemos llegado hace unas horas para pasear por aquí y ver exactamente los puntos en los que vamos a hacer las distintas conexiones. Y justo aquí, en el lugar en el que me encuentro ahora mismo, en esta noche fría, el cielo encapotado, además, el vaho a través de la linterna, y la verdad es que estamos un poco impactados. Justo en la entrada, cerca de donde me encuentro, ocurrió algo bastante impactante que nos llamó mucho la atención, y es lo que se encontró uno de los vigilantes de seguridad nocturnos de este cementerio, el cementerio de la Almudena. Para él era algo más o menos habitual, pero a nosotros desde luego nos llamó la atención. Se trata de... se encontró una de las noches que hacía la ronda al pasar por aquí, pues la llama de una vela que le llamó la atención, y al acercarse encontró la cabeza de un cerdo asado sobre una bandeja con una vela en la cabeza y flores alrededor. Desde luego esa imagen en mitad de la noche, prácticamente o totalmente a solas, y en este lugar, en este preciso lugar, a nosotros nos impactó bastante. Y al preguntarles más o menos si era algo habitual, desde luego nos decían que no era la única vez que ocurrió, que habían encontrado otras veces pues otras ofrendas, por así decirlo, por ejemplo velas negras y otro tipo de cosas que no sabían si atribuir a una gamberrada, quizá a la santería, quizá a las costumbres, ¿no?, de cada país, porque hay que tener en cuenta que aquí hay gente desde diferentes puntos del mundo enterrada y ellos no supieron bien qué respuesta dar. Es importante, Javi, decir a todo el mundo que escuche esta noche tan especial, creo que nunca se había realizado una experiencia radiofónica de estar en vivo a la 1:16 con la unidad móvil de la cadena SER, con los técnicos Faustino Aliseda y Raúl González, que hemos recibido un permiso, porque queremos contar simplemente lo que ocurre, lo que se cuenta, lo que se dijo, la leyenda y la verdad, de un lugar prohibido. ¿Prohibido en qué sentido? En el sentido social, en el miedo, en la distancia que aún tenemos con los camposantos, y más en Madrid, donde hay más habitantes, más residentes en ese camposanto que en la propia ciudad. Quiero agradecer a la plantilla de vigilantes de seguridad y a las personas que nos han dado este permiso especial por su ayuda
aunque muchos evidentemente no quieren hablar, sí que nos han transmitido muchísimas historias para que podamos contároslas. Yo creo que se abre una nueva dimensión. Que no haya preocupación, Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches. Porque esos pajarillos que escuchamos y esos sonidos que pueden trufar la noche y dar más de un susto, si nos ponemos en el lugar de nuestros enviados especiales, es que es una curiosidad también de la Almudena. Hay toda una colonia, creo que de lechuzas o de búhos, que hacen sonidos de lo más extraño y que han hecho asustarse a más de un cronista. Pues sí, de hecho, lógicamente, esa enorme ciudad de los muertos, pues al ser poco frecuentada por los vivos, es un lugar de acogida para muchos animales. Lo que estábamos oyendo de fondo de la disertación de Javier eran los mirlos. Hay un montón de mirlos que además tienen la costumbre de cantar a estas horas de la noche, pero los que pueden inducir a más sustos son los búhos y los gatos. Hay muchísimos gatos en el cementerio y ambos pues hacen ruidos extraños. Muchas veces el maullido de un gato puede ser tomado por el lloro de un bebé. A veces es idéntico. Sí, los búhos hacen sonidos como jadeos que pueden parecer sumamente inquietantes, pero bueno, son los sonidos de la noche y los sonidos de la naturaleza en un sitio tan poco natural como es este. Pues una noche muy especial. Aquí Geray Martínez, Carlos Largo, nuestro compañero, y Fermín Agustí. Quiero que Carlos Cala, no Carlos Largo, Carlos Cala, nos dé el paso hacia esta noche tan especial. Y ahora, si las conexiones no fallan, quiero que Javier Pérez Campos nos comunique, nos diga dónde se encuentra un ángel muy especial, un auténtico ángel, podríamos decir exterminador, o esa leyenda tuvo en su tiempo. Carlos Cala. Vamos a pasar parte de la noche en la ciudad de los muertos. El cementerio de la Almudena, con más de 5 millones de almas en su interior, está más poblado que la capital de España. Camposanto principal de Madrid hasta 1973. Ha vivido todo tipo de vicisitudes, epidemias, guerras, reyertas y diferentes cambios políticos y sociales. Sin embargo, lo que más nos interesa en esta visita son las sensaciones que solo la radio nos puede transmitir. Silencio nocturno, leyendas y quién sabe si los ecos de algunas presencias. Y es que muchos cronistas importantes de la Villa de Madrid hablaban de la leyenda, de la especie de historia que rodeaba a un ángel. Es un ángel que se encuentra justo, imagino que en la vertical donde está nuestro compañero Javier Pérez Campos. ¿Cuál es la historia de ese ángel exterminador, entre comillas, Javier? Pues la historia de este ángel, desde luego, es bastante macabra, y más ahora mismo, a estas horas de la noche, estamos enfocándola con la linterna y estamos viéndolo, su figura se recorta contra este cielo que anuncia lluvia, desde luego. Se trata, para que os hagáis una idea, de un ángel negro. El color actual es el que estamos viendo, es una figura oscura, corona la cúpula de esta capilla en la que nos encontramos, y allí en lo alto, sentada, se encuentra la figura de este ángel que, según cuenta la leyenda, en un principio tenía la trompeta que ahora tiene sobre las rodillas, sobre la boca, la tenía en la boca. Decían que muchas noches este ángel que tenemos aquí ahora mismo hacía sonar esa trompeta, y que aquellas personas que se encontraran alrededor y escucharan sonar esa trompeta tenían los días contados. Incluso hay una variante de la leyenda que afirma que el día en que este ángel hiciera tocar su trompeta, hiciera sonar esa trompeta en estos callejones oscuros, sería el día del anuncio del Apocalipsis. Y precisamente por eso se mandó restaurar la figura y se le colocó esa trompeta sobre las rodillas. Se le quitó de la boca y se le colocó sobre las rodillas para evitar que la hiciera sonar. Pero si quieres, Iker, nos acercamos un poco más a esta capilla, y porque también tiene parte de historia. Para que veas, suena así. Se trata de una capilla de estilo modernista. Fue construida en 1924 por el arquitecto García Nava, y decían que en su interior, durante la Guerra Civil, los cadáveres eran tantos, llegaban con tanta rapidez y era tan difícil enterrarlos, que se amontonaban
en este lugar prácticamente sin ningún tipo de reparo y precisamente por ello actualmente no hay ninguna decoración original de la construcción del edificio. Todo en el interior es nuevo, porque decían que en aquel ambiente de putrefacción era imposible que los murales de su interior pudieran mantenerse completamente a salvo. Desde luego, creo que tenemos ya conexión, 2:17. Yo no sé si nuestro compañero Javier Pérez Campos nos puede hablar desde un lugar donde se contaba una de las leyendas, se sigue contando, entre la gente que pertenece a este mundo un poco propio, ¿no?, de los cementerios, una leyenda que me ha parecido preciosa y al mismo tiempo un poco intrigante, ¿no? La leyenda de un autobús, un transporte, algo que circula dentro del propio cementerio. Javier, ¿estás ahí, no? Hola Iker, buenas noches. No sé si me oiréis bien ahora. Sí, te escuchamos perfectamente. Había antes ciertos problemas lógicos, pero ahora nos llega tu voz limpia. ¿Desde qué lugar? Pues estamos cerca de una de las tapias del cementerio de la Almudena y también tenemos muy cerca una parada de autobús, porque para que la gente se haga una idea del gran tamaño de este lugar, la línea 110 del autobús que une la plaza de Manuel Becerra con este lugar tiene 13 paradas aquí dentro, nada más y nada menos. 13 paradas dentro del Camposanto. Sí, dentro de este cementerio. Y hay una leyenda impresionante que nos dejó también fascinados, que narra cómo el autobús, bueno, no sabemos si es leyenda o tiene parte de realidad, pero dice que el autobús que pasa por este lugar, el número 110, a última hora de la noche, cuando ya no lleva ningún viajero en su interior, cuando pasa por esta parada de autobús, recibe el botón, alguien pulsa el botón de parada, la lucecita se enciende como si alguien hubiera pulsado ese lugar, ese botón, y allí no hay absolutamente nadie. Alguien solicita una parada y no hay nadie dentro de ese autobús excepto el conductor. Y esto lo siguen contando hoy en día, en pleno 2010. Sí, incluso hay quien ha hablado con conductores del Servicio Municipal de Transportes de Madrid y se lo ha confirmado, de viajeros del 110. O sea, que alguien pulsa justo en ese punto donde estás. Uh-huh.